compañeros, también tenemos tema del día esta mañana. Exactamente, bueno, este día, en este espacio, en el tema del día, vamos a hablar sobre la situación de comprar o alquilar una vivienda. Comprar a veces se hace difícil en zonas consideradas, digamos, seguras por el precio de la vivienda, sobre todo cuando lo que se devenga es un salario mínimo. Y entonces dice uno, ¿por qué no se renta? Porque también el alquiler es digamos, alto. Incluso rentar vivienda se ha convertido en un problema para muchas personas porque hay sitios que están asediados por la delincuencia y a veces pues resulta complicado llegar a un lugar donde, digamos, uno no es conocido y esto pues lo puede poner en riesgo. El periodista Julio Guevara ha hecho una investigación sobre este tema y nos lo presenta el reportaje a continuación. Pues imagínese esta casa, $340 y pues sí, yo ¿cómo voy a hacer ahí si yo antes gano $300? A este joven le urge alquilar vivienda en San Salvador, pero parece misión imposible. Su trabajo y estudio lo están obligando a vivir en la capital, pero sus ingresos económicos se han convertido en su peor enemigo. La mayoría de lugares en San Salvador son bien caros, que alguien que gane el mínimo no alcanza a salir. Pues sí, con los gastos, pues imagínense, tengo que pagar pasaje, comida y todo, no me alcanza pues. Le aconsejaron revisar los clasificados. Lo hace todos los días desde hace 2 semanas. Es originario de Zacatecoluca y está frustrado porque no encuentra un alquiler digno. Le preguntamos cuánto dinero dispone. Su respuesta fue no más de $100. Ante esto, salimos a buscar asistencia inmobiliaria. Contamos el caso y nos dijeron: lo que más que puede usted optar por parte de Mexicano del Centro. Pero la opción no le parece al interesado. Al agente inmobiliario le dijimos que el joven desea vivir en Santa Tecla o Antiguo Cuscatlán, pagando menos de $100. Sonrió, subió sus cejas y dijo: el que va a encontrar una casa de $100, lo menos en Santa Tecla que va a encontrar son de $200, 200, 250, lo menos. Aquí surgieron las preguntas. ¿Alguien con sueldo mínimo puede encontrar un alquiler digno? ¿Por qué alquilar vivienda es tan caro en comparación a años atrás? La respuesta es única. ¿Por qué ahora cuesta que usted encuentre alquiler? Por la delincuencia. La ola delincuencial aumentó el precio de casas y apartamentos en algunas zonas del área metropolitana. La razón: la mayoría de colonias han cerrado y mantienen vigilancia privada como medidas de seguridad. Entonces, la única opción para alquilar vivienda que tienen las personas con ingresos que rondan los $300 son colonias de municipios con alto índice delincuencial. Hace poco fui a una colonia de por ahí, de Soyapango, y la verdad es que sí, son lugares bien pequeños que me cobran barato, pero la verdad es que son lugares que son muy peligrosos, pues, y uno de estudiante y así de joven, pues, sufre mucho peligro, pues, estar en esas zonas. La situación es preocupante, dicen expertos en el tema, que prefieren guardar la identidad. La renta de vivienda debe pasar más filtros, aseguran. De lo contrario, el negocio puede terminar mal. Al principio, uno no quería aceptar de que definitivamente había que aprender la nomenclatura de la delincuencia, pues, y al final se la tuvo que ir metiendo en la mente uno primero para el riesgo que uno corre, saber a dónde está pisando territorio, y lo otro es para ver a dónde va a llevar al cliente, porque un cliente que viene de aquel lugar no lo puedo llevar allí el lugar si es contrario. Ante este panorama, este joven no ve nada alentador a su necesidad. Es la realidad que atraviesan cientos de personas que no pueden optar a la renta y mucho menos a la compra de una vivienda, ganando el salario mínimo, porque ahora el factor delincuencial también pasa factura. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ahí tenemos esta realidad que nos plantea el periodista Julio Guevara a través del tema del día de hoy.
comprar una vivienda se hace difícil porque a veces no se califica para los créditos bancarios. Alquilarla también es otro reto porque muchas veces le piden un depósito del primer mes y más la cuota digamos, del primer alquiler, lo que significa que hay que pagar el doble de lo que va a costar el alquiler. Y esto se vuelve un reto porque en muchas zonas consideradas seguras los alquileres no bajan de 450 a 500 dólares. Y bueno, ahí se plantea la situación para una persona con ingresos mínimos. Y estás pagando por algo que no va a ser tuyo al final. Claro. Solo por vivir, o sea, estás pagando 500 dólares, 400 dólares un año, que al término de un año vas a haber pagado 5.000 dólares o un poco más, 6.000, y tenés que devolverla. Y luego, hay otro tema bien interesante en el alquiler de las viviendas, y es que las personas desconocen, la mayoría, que los contratos de arrendamiento de viviendas pueden inscribirse también en el registro, y esto es una garantía para la persona que está arrendando, porque usualmente cuando alguien está pagando el alquiler de una casa está sujeto a la voluntad del dueño. Sí. Y si bien es cierto hay un contrato que el plazo es de 6 meses o un año, pero si la persona llega y igual dice, mire, lo voy a indemnizar de igual forma en lo que dice el contrato, tú tenés que ir para afuera porque la casa es del propietario, ¿verdad? Pero cuando lo registras, tú ya tenés un derecho que te ampara ante terceros. Es algo que pocos saben también o poco se maneja en el mercado del arrendamiento de vivienda. El dato que tú mencionas, Carlos. Pero aquí creo que vale la pena hacer la reflexión y regresar a la pregunta que hacía Julio a través de su reporte. ¿Realmente tenemos los salvadoreños acceso a una vivienda digna teniendo un salario mínimo? Y la respuesta parece que sería de todos modos negativa, de acuerdo a lo que observamos. Sí, bueno, es un panorama muy difícil, especialmente cuando sabemos pues la dificultad que existe de poder encontrar un empleo que reúne estas condiciones y que sea lo suficientemente redituable como para poder acceder a este tipo de viviendas, ¿no? Muchas personas seguramente tendrán que buscar viviendas que son un poco más alejadas del área de su trabajo o viajar por muchas horas también o exponerse al tema de la seguridad, lugares que no son tan seguros y finalmente pues tienen que hacerlo porque no hay de otra, ¿verdad? No hay otra opción, se está entre la espada y la pared prácticamente. ¿Quieren otro peldaño para comprar vivienda, otro obstáculo? Otro obstáculo que surge. La solvencia tributaria. Se te exige también, si vas a comprar un inmueble, estar solvente con Hacienda. Si no, el notario no te lo inscribe y aún, si no te hace la escritura y aún después de echar la escritura, el registro de la propiedad no te va a inscribir tu casa si uno de los dos, o comprador o vendedor, no están solventes con Hacienda. Y aquí sabemos que la situación tributaria de muchas personas, la mayoría, a veces es difícil por el tema o bien de IVA o de renta. Así que, complicado. Sí, bueno, el tema de la delincuencia, pues obviamente se vuelve otro de los obstáculos. Fíjense que no solamente tienen que ver los ingresos de una persona, Julio también tuvo la oportunidad de conversar con agentes inmobiliarios que le decían que, bueno, en ocasiones se veían obligados incluso a citar a toda la familia antes de rentar una vivienda como para tener ese nivel de confianza de decir, bueno, sí la rento o no la rento por las mismas condiciones de delincuencia en las que pues se vive en este momento en El Salvador. ¿No prefieren tenerla sola o simplemente mejor la venden? Pero no todo el mundo quiere rentarla, por lo que dice en el ambiente, porque no salen buenos inquilinos, la gente queda mal, hay mucha gente de que vive años usurpando la casa, o hay quienes entraron alquilándola, pero al final viven de gratis, aunque les han ido a cortar el agua y la luz, ellos conectan fraudulentemente. Bueno, ya sé, existe esta desconfianza porque también hemos presentado los casos de personas que se quedan como usurpadores, ¿verdad? Es decir, que llegan a la casa, quizás arrendan el inmueble por unos meses, dejan de pagarlo y ahora pues se niegan a salir de la vivienda y quedan en esa categoría de personas usurpadoras. Y bueno, si hay personas que tienen relación con un tipo de actividad ilícita, obviamente el dueño se ve en esta difícil situación de decir, bueno, seguramente mi vida está en peligro porque esta persona tiene relación con la delincuencia. Así que bueno, también se da este tipo de problemas, ¿verdad? Exactamente, bueno, el perfil de la persona a la que le vas a rentar es otro aspecto importante, porque ya hablamos, digamos, lo que ocurre cuando tú eres el que está rentando o el que quiere comprar una casa, pero ¿qué pasa con las personas que tienen una propiedad y quieren darla en arrendamiento? Eso sucede también una situación que el temor es que su propiedad sea, digamos, usurpada, como decía Lorena, y es por eso que esta gente a veces dice, prefiero tener el inmueble vacío a que me lo vaya, digamos, a querer quitar la gente que está ligada a actividades criminales. Escuchemos parte de lo que recogió Julio Guevara sobre este tema también.
trabajamos en esto, ¿me entiendes? Entonces, estamos en la obligación moral de decirle al cliente, no, mira, piénselo dos veces. Entonces uno como que el humanismo lo tiene que llevar a la par de no poderle mentir al cliente. Incluso le pregunta de dónde viene para ver a dónde le puede convenir. Mira, aquí no, definitivamente. Si tiene hijos jóvenes, etcétera. Muy difícil la situación para quienes se ven en la necesidad de buscar una casa y de tratar de reunir esas condiciones de dignidad, esas condiciones de seguridad para sus mismas familias y no encontrarla por diferentes razones. Ya lo veíamos acá, una de ellas pues el salario mínimo, que obviamente no lo permite. Aquí tendríamos que hacer la cuenta quizá de que una pareja pudiera reunir el costo de un alquiler. Fíjense que para un empleado que gana $300, por ejemplo, alquilar una vivienda en la zona metropolitana, tal como es la necesidad del joven que nos presentaba Julio Guevara en la nota, tendría que gastar, si pensamos en precio cómodo, en una zona segura, $150 de alquiler, más 30 por pasajes al mes, además de $45 de alimentación, suponiendo unos 50 diarios. Solo ahí tendría que destinar $225, es decir, que libres le quedarían $75, y esto sin tomar en cuenta otros gastos imprevistos que obviamente siempre surgen. Queda claro entonces que encontrar un alquiler digno en este momento en la capital está sumamente difícil, y ojo, porque según los expertos el precio real supera los $150 por vivienda o apartamento en algunas zonas que son literalmente seguras. Bueno, y tenemos referencia también, hablando de las zonas que son regularmente seguras, en algunos lugares de Santa Tecla, por ejemplo, se cotiza entre $300 y $350 el alquiler de una vivienda. También en Antigua Cuscatlán existe un estimado, ahí el precio sube de $300 a $500. Y así pues en diferentes zonas que han encontrado bajo precio, bueno, Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos y Mexicanos, que el alquiler ronda desde los $50 a los $75, que se podría considerar que es un alquiler de vivienda a bajo precio, ¿verdad? De alto riesgo. Pero de alto riesgo, ese es el costo, lamentablemente. Exactamente, lo que decíamos, que a veces hay colonias donde existe, digamos, la presencia de pandillas y de pronto ven a alguien desconocido, y es ahí donde comienza el peligro para las personas que recién se trasladan a vivir a estos lugares. Ese es el tema del día que hemos planteado hoy aquí en Noticiero Hechos, y el objetivo es generar un panorama de lo difícil que puede significar en un momento comprar o alquilar una vivienda. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más información aquí en Hechos AM.